Ok, got it. Bueno, es un gustazo estar aquí, presentarles a alguien que evidentemente se dan cuenta que somos familia, es mi hermano que me ha mantenido controlado durante toda la vida para que la loquera no se me desborde. Este, pero bueno, es un gusto. También happen to be, también es el esposo de Mireia, así que bueno, estamos entre familia. Tenemos Pablo y Mireia tienen muchos años trabajando sobre estos temas de bienestar y sobre el tema también de la visión del dinero. Entonces, bueno, Mire, te doy la palabra para que tú avances. Una notica, por favor, los micrófonos, los que no están hablando, los cierran porque se oyen algunos ruidos, ¿ok? Sí, bueno, encantada de verdad por esta invitación. Creo que es un tema sobre el que hemos venido trabajando desde hace algún tiempo y es una maravilla que podamos además conversarlo con gente tan querida, ¿no? Entonces, la verdad que creo que es un tema sobre el que nunca terminamos de trabajar individualmente y creo que eso tiene una importancia fundamental para todos nosotros y por eso quizás fue la idea de esta invitación a Pablo para un poco poder conversar sobre esta complejidad del dinero con emprendedores, ¿no? Y con agentes de cambio. Yo voy simplemente a introducir muy brevemente con dos laminitas que son muy dicientes y que son resultado de el último estudio. A ver, ¿dónde está esto? ¿Cómo hago para compartir? Hay una parte abajo dice Share Screen. Share screen, Ya yo les hice co-host. Aparte un botoncito verde que dice Share con una Screen. flechita. Y haces Ajá, clic ahí, Comparte. con una Ahí, flechita. dale. Dale. Haces clic ahí. ok. No comparte, no sé por qué. Busca, te va a mostrar una cosa, dice Ya. pantalla. Ya, Ya. ya, ya. Aquí. Dale. Ok, Eso. Ya. sí, esto lo que voy a compartir es muy sencillo. Este fue un estudio que hicimos sobre emprendedores sociales y el tema de bienestar psicológico y salud mental. Y fue interesante, sobre todo estas dos láminas que son pertinentes para esta conversación que vamos a tener y que me gustaría ver, compartirla con ustedes. Una, les preguntamos a los emprendedores sobre el nivel de seguridad económica y financiera y un poco cómo valoraban su bienestar económico. Y encontramos, por ejemplo, que el 20% de ellos habla de un bajo nivel de bienestar y además más intensamente negativo en el caso de las mujeres, que son 29%, y el resto de las opciones, si sumamos de alguna manera los niveles medio y bajo, encontramos que son casi un 75% que menciona algún nivel de malestar, ¿no? La otra cosa que parece interesante es que un poco les preguntamos durante el año pasado con qué frecuencia sentía alguna de las frases que les fuimos describiendo y el 44% de estos emprendedores hablaba de sentir inseguridad económica. También un porcentaje similar dice que no le es posible ahorrar. Un 42% asociado al anterior habla de que tiene pocos ahorros. Y después encontramos alrededor de los 37, 35, 33. Siento que el dinero solo alcanza para lo básico. No tengo recursos ahorrados para cubrir emergencias y no tengo suficiente dinero para cubrir mis necesidades. Entonces, creo que de alguna manera lo que refleja es un poco la relación de los emprendedores con el dinero y cómo hay una sensación de inseguridad y de poca posibilidad de ahorro, también sintiendo además cómo el dinero le alcanza solo para lo básico, para cubrir las emergencias
Y además hicimos algunos estudios de caso y fue interesante ver las menciones de un poco en relación por lo menos a los emprendedores de mayor edad, más longevos, el señalamiento de haber perdido relaciones de pareja o familias destruidas o, por ejemplo, a esta altura no contar con una vivienda propia o no tener seguridad en el sentido de patrimonio o en el sentido de ahorros o en el sentido de simplemente un fondo para cubrir emergencia. Entonces, creo que en todo caso esto lo que describe es básicamente la dificultad que tenemos de relacionarlo con el dinero y por eso creo que esta conversación con Pablo va a ser interesante como un inicio de una conversación alrededor del tema del dinero que creo que es muy relevante. Así es que dejo a Pablo. Pablo es psiquiatra, es analista junguiano, tiene muchos años haciendo trabajo de psicoterapia y en muchas oportunidades nos ha acompañado en el trabajo con emprendedores sociales o en el trabajo en algunas comunidades asociadas a temas más psicológicos. Entonces, bueno, sin mucho más preámbulo, le dejo a Pablo en esta conversación que vamos a tener, que me parece que puede ser bien interesante para todos. Así que bienvenido, muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos por estar presentes. Es complicado, pero no estoy acostumbrado a hablar de esta manera y con gente que no está más en el campo de lo psicológico, pero sí me gustaría que sintieran la libertad probablemente de intervenir o hacer algún comentario a medida que yo vaya hablando. Hay algunas cosas que son... hay un principio que es importante entender en tratar de ver en el dinero y que pudiéramos compararlos, y algunos han hecho ese trabajo. eh, y yo dijera que los pioneros en eso fueron los junguianos, dedicaron un congreso completo al tema del dinero. Y además lo hicieron en Jerusalén, ese congreso, cosa que me parece muy, que habla mucho de la importancia que le pudieron dar al tema del dinero dentro de la psicología y que no ha sido tratado como tal. Y por otro lado, hay un mecanismo que probablemente todos han oído hablar, que es fácil que pertenece pues al vocabulario común de todas las personas, que es la proyección. Siempre hablamos, no, esto lo estás proyectando, no estás proyectando. Y los primeros que empezaron a hablar de esto se dieron cuenta que habían dos grandes temas, así como Freud usó, por ejemplo, la sexualidad para hablar y desarrollar todo lo que fue una psicología. Algunos entre ellos un junguiano muy importante, que fue Adolf Guggenbull, que decía que lo mismo pasa con el dinero. El dinero es una gran fuente de proyección. Eso quiere decir que ponemos en él cualquier cosa, aunque resulte a veces difícil de pensar. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que sobre el dinero se proyecta. Y una de las razones fundamentales por las que se proyecta sobre el dinero es precisamente por lo neutro que es. El dinero sirve para, para una cosa práctica, pues tú tienes dinero, intercambias, es para un intercambio, pero a pesar de que es tan neutro y tal vez porque es tan neutro, sobre él se puede proyectar de todo. Como yo digo a veces, puedes proyectar desde una comiquita, desde un cómics hasta una película de terror. O sea, una pantalla gigante blanca sobre la cual tú puedes proyectar ahí lo que te dé la gana. E incluso esa proyección puede ser tan masiva que a veces se confunde con la realidad. No se sabe, la realidad es el dinero. Entonces, a esos niveles puede llegar la proyección. Lo mismo pasa con la sexualidad. Y aparentemente es porque esto tiene como tres grandes
uno pudiera decir, pues, para empezar a entenderlo, que tiene tres grandes características. Una es que siempre hay secreto alrededor del dinero, como de la sexualidad. Nadie anda hablando de cómo hace el amor, ni muchas de esas cosas. Bueno, nadie habla muy claramente cuánto Ay, gana. Dios. Perdón, Mm, hay alguien hablando por allí. no sé qué. No, creo que fue una confusión. Ah, Sí, ok. Entonces, la secreción. una es eso, pues, lo, hay como un nivel de secrecía con el dinero. El dinero, nadie habla claramente del dinero. Todo el mundo tiene algo escondido sobre el dinero. Eso nunca, Pregúntale cuánto gana. y eso lo puedes hacer con una pregunta fácil, pues. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto te cuesta tal cosa? Generalmente sobre eso o no se dice la verdad, o se dice una verdad media, o se hace loco. Pero hay como una cierta secrecía sobre el dinero. Lo otro es una segunda característica que pudiéramos decir es que fascina. El tema del dinero siempre puede llevar a obsesiones, a la gente obsesionarse por el dinero, como si la vida no tiene sentido si no hay dinero, o al revés. El dinero puede estar, sobre el dinero puede estar proyectado toda la maldad, todo el horror, o sea, y el mejor representante de eso es el cristianismo, como, como religión, en la religión cristiana sobre el dinero se está proyectado todo lo malo. La famosa frase, es más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Eso, imagínense, imagínense, deténganse un momento en esa frase y lo que esa frase significa y todo lo que puede estar puesto sobre el dinero. En la política ni hablar. O sea, los venezolanos somos una víctima clara de esas proyecciones. Y otra característica que puede ser destacar ahí es porque está asociado a fortaleza y energía. O sea, si tengo dinero, soy fuerte, puedo tener energía, puedo hacer las cosas. Si no tengo dinero, soy débil, no tengo fuerza, no tengo energía. Eso pudiéramos decir que son como tres características. Y yo dijera que hay un elemento importante allí, que tiene que ver con cómo aprende uno en la familia y en el país o en la región a la que uno pertenece o al grupo étnico social al que uno pertenece, qué es lo que se supone que el dinero es. Yo siempre digo que los venezolanos tenemos un tema terrible con el dinero, porque bueno, un país que ha ganado cientos de miles de millones de dólares por el petróleo y está como está, es que allá hay como una falla importante en la relación objetiva con el dinero. Evidentemente hay una relación muy subjetiva con el dinero. Pensar que el dinero se puede gastar de una manera o que las cosas que se tienen o que se hacen no tienen ningún valor porque nosotros tenemos petróleo es una de las locuras más grandes que nos ha tocado vivir y, y nos ha tocado padecer, ¿no? Probablemente disfrutar en una época y padecer en otra, pero sobre el dinero están todas esas proyecciones y está una manera como muy sociocultural de vivirla, como muy regional, muy particular de zonas. Podemos decir que los judíos, la religión judía lo vive de una manera, el islámico de otra, los cristianos de otra, o los europeos de una. Yo siempre decía, bueno, es que los europeos sí saben de eso porque ellos han pasado guerra y nosotros no. Y nosotros también hemos pasado guerra y sin embargo lo manejamos muy mal. O porque somos suramericanos, no somos europeos, somos el mundo nuevo. O sea, sobre eso hay millones de proyecciones, ¿no? Entonces el dinero es una gran pantalla blanca donde uno puede proyectar cualquier cosa. Salomón decía por ahí que era una emoción, ¿no? El dinero no es una emoción, el dinero es una cosa muy neutra.
pero sobre él podemos poner diferentes emociones. El miedo, que es un gran factor, o bueno, la avaricia o el deseo de tenerlo por encima de cualquier cosa. Y con esto lo único que pretendo es darles como algunas imágenes que le permita a cada uno de ustedes pensar, bueno, qué es lo que ustedes, cuáles son las proyecciones de cada quien sobre el dinero, cómo lo han vivido, cómo lo viven. Este, y lo otro es que es solo a través de esa proyección que nosotros podemos aprender del dinero y de lo que ponemos en él. Porque, y eso es válido para muchos elementos de lo psíquico. La única herramienta que nosotros tenemos más directa para saber quién somos y cómo somos es porque proyectamos. Si no, perdemos esa gran posibilidad o esa gran camino que es aprender de nosotros mismos. Entonces, esta manera que yo les he hablado de lo que es la proyección, también es el mecanismo más importante por el cual nosotros podemos saber quiénes somos ante el dinero, qué ponemos en él, qué aprendimos, que yo a veces le pregunto, yo no puedo concebir una buena psicoterapia que no toque temas como el del dinero o el de la religión, porque eso conforma parte importante de la persona. Entonces a veces uno pregunta, ¿y qué sabes tú de cómo manejaban el dinero en tu casa? Incluso uno puede ser más específico. Tu papá cómo manejaba el dinero y tu mamá cómo manejaba el dinero. ¿Qué diferencia había entre una y otra? Porque las hay. Y cómo esa relación de esas dos formas tan particulares me formaron y me dieron una relación con el dinero muy particular de la cual yo puedo aprender mucho. Eh, lo otro que pudiera decir es la experiencia la experiencia que he tenido a través del trabajo con Mireia, con emprendedores y con Salomón, ha sido un tema esencial hablar del dinero y hablar de nuestra relación con el dinero, como sobre el emprendimiento mismo están puestas una cantidad de cosas que son personales, que son individuales. Y una de las cosas más importantes allí es si está incluido el tema del dinero o no. Y cómo eso es determinante para una persona o para un emprendedor. Y cómo eso incluso puede incluir el éxito o el fracaso de un emprendedor si no tiene una clara conciencia de la relación con el dinero. Entonces, para mí lo más importante con ustedes hoy, más pragmático en ese sentido, es eso. Es una proyección sobre la cual todos proyectamos, es indudablemente que lo hacemos todos por igual. Y sobre eso, y ese tipo de proyección está marcada por nuestra formación, por nuestra cultura, por nuestro contexto cultural, y además es una vía por la cual nosotros podemos aprender, y podemos saber de nosotros mismos a través de esa proyección. Yo creo que esas serían como las cosas esenciales en relación al dinero, ¿no? Eh, no sé si hablarles de algunos ejemplos en ese sentido, de cómo, o si tienen alguna pregunta que que me permita a mí amplificar y ampliar un poco esa cosa, o alguna observación que quieran hacer también, siéntanse libres de hacerla, ¿no? También pueden usar el chat si quieren y escribir alguna pregunta y la vamos comentando. Ah, a veces nos cuesta pensar en el dinero como estamos tan inmersos en ellos que nos cuesta. Por eso yo les pediría un poquito de esfuerzo y de estas cosas que les he dicho, cuáles son las que realmente los tocan para él. Alguien levantó la mano por allí, creo. Fernanda, creo. Ajá. Sí, yo, gracias. Yo quisiera hacer una pregunta porque me encanta
la idea de percibir el dinero como un lienzo blanco en donde proyectamos cosas. Y es que creo que también es algo muy relativo porque hablamos del dinero en cantidad, ¿no? ¿Es mucho o es poco dinero? Pero dependiendo de en qué situación estés y con quién te compares, pues puedes ver si tienes mucho o poco. Y en realidad, quizás para alguien no importa la cantidad como tal, no importa el número, sino esa comparación con los demás y que en ese caso puede volverse nunca suficiente, pues, o sea, eh, pueden ser millones y millones y millones y de todas maneras no sentir que tiene dinero. Entonces, quería saber qué opinas sobre la relatividad de la cantidad y cómo esto tiene que ver con la proyección de cada quien y si sí es que es que constantemente nos estamos comparando. Bueno, esa es una de las maneras de proyectar la comparación. Y ahí tú estás dando una cosa que yo te devolvería inmediatamente. ¿Cómo comparas tú el dinero? ¿Y de qué te sirve comparar el dinero? ¿Y de qué te sirve pensar en mucho o poco dinero? Me estás dando un ejemplo facilito para devolverte algo a ti en ese sentido, ¿no? O sea que, ¿por qué el poco o mucho? ¿Y de dónde viene eso? ¿Y por qué eso es importante para ti? Y esa es tu primera apreciación sobre eso, ¿no? Eso es ya muy tuyo, muy personal, no es la idea meterme en eso, pero sí como lo puedes ver. Es verdad, nunca va a ser suficiente si te metes por esa vía. Nunca, nunca. Y esa es una vía que toma mucha gente, pues. Entonces, hay muchísimas experiencias. Algunas de las cosas que he leído, incluso para esto, hablan de eso, ¿no? Como personas que han acumulado mucho dinero, se mueren con ese dinero allí porque nunca fueron capaces de saber cómo utilizarlo, porque nunca fue suficiente. Nunca, nunca fue suficiente. O como personas que consideran que lo poco que tienen, pues hay que gastarlo. Hay que gastarlo. Allá, y no hay, sino eso, pues yo tengo una amiga muy querida que es una mujer que realmente ella, y ahora es una mujer de mi edad, con dificultades económicas, teniendo que emigrar del país, y tiene un gran tema con eso, porque, porque para ella siempre el dinero fue una cosa que había que gastar, que no importaba, que no había que tener otras previsiones sobre él, sino gastarlo. Bueno, ahora le cuesta entender y sufrir las consecuencias de sus valoraciones sobre el dinero, porque eso tiene que ser cómo se valora el dinero. Ahí estás hablando de proyección y ahí estás hablando de esas cosas. Entonces, por supuesto que juegan papel. Y en el caso tuyo, yo te diría, pues, ¿qué papel juega el mucho o el poco dinero? Pero a ver, ¿qué sacas tú de allí? Pero haberte respondido con eso, ¿no? Es tan Sí, muchas neutral. gracias. De nada. Es tan neutral, es una cosa que nos cuesta tener claro que el dinero es neutro. Inmediatamente valoramos en positivo, en negativo, en cantidad, incluso como decía Salmón, bueno, es bueno o es malo. Fíjense, el dinero es bueno o es malo. Una cosa tan loca. El dinero no es ni bueno ni malo. Todo eso lo ponemos sobre el dinero. Entonces, bueno, y lo otro que les enfatizo es cómo usar esa información para saber qué es lo que yo hago con el dinero, cómo me relaciono, cuáles son mis propias proyecciones y qué tengo yo que aprender de eso. Yo siempre decía, mi mamá me enseñó a contar de a poquito. Mi papá no me enseñó a contar, pero mi mamá sí me enseñó a contar de poquito y mis hijos se rían de mí cuando yo les digo que yo lo puedo ver así. Eso me ha enseñado a también a verlo no de a poquito, pero porque paso por ese aprendizaje conmigo mismo, de qué es lo que eso significa y cómo es que me relaciona yo con eso. Y en esa medida yo puedo ir ampliando mis valoraciones y mi criterio y puedo empezar a tener una visión un poco más amplia de lo que es el dinero y de cómo relacionarme con él, que es lo que me Hombre, obliga, que es lo que yo espero que el dinero me dé. Dime. dos observaciones allí. Una es que
hace un tiempo, hablando con Pablo precisamente sobre este tema, me di cuenta que mi valoración del dinero a partir de lo que mi familia nos había enseñado es muy distinta a lo que Pablo vio. Yo vi una mamá eh, que venía de la pobreza, con una abuela pobre. Y Pablo veía una mamá empresaria capaz de resolver problemas, de sostener 5 muchachos, de ir haciendo las cosas. Fueron dos visiones muy distintas, pese a que los dos tuvimos los mismos papá y mamá. Y el otro tema, que tal vez, no sé si quieras tocarlo o no, tiene que ver con, en algún momento, eh, y hay un psiquiatra amigo también de Pablo y amigo mío, Axel Capriles, que lo muestra y dice, en algún momento histórico, la situación de perversidad de una clase dominante, como fue en el caso de la Edad Media, fue tan grande que la sociedad necesitó inventarse un nuevo mecanismo de estimular, porque llegó un grado de desarrollo del poder como poder político, como poder que se pervirtió la sociedad. Y apareció el dinero como la nueva perversión, como la nueva manera. Antes eran las orgías, los bacanales, una cosa que hizo la sociedad de la Edad Media bastante, que llegó a un nivel de perder todo concepto de realidad y de olvidarse del resto de la sociedad. Y apareció el dinero como un elemento motivador, como un nuevo Dios al cual había que pegarse. ¿Qué dirías de eso? Hay mucho de eso. Ahora, en el contexto de ustedes, yo preferiría que lo llevaran más a lo individual y a lo personal, que a esa cosa colectiva. Mm, Incluso que se quedaran incluso con lo familiar, que ya ahí hay suficiente información como para sacarle provecho. Eso que tú dices es cierto y lo vemos ahorita y está representado por todas esas cosas. Eso es verdad. Pero yo creo que más utilidad traería llevarlo a lo más inmediato, a lo más cercano a cada uno y a cada quien de ustedes, porque creo que ahí sí puede ser un poco más útil que lo vean y puede ser el inicio de una cosa que podemos o que se puede o pues pueden ustedes ir desarrollando cada vez más y llevándolo a otras instancias. Pero si nos quedamos con lo personal, familiar y regional, por decirlo de alguna manera, vamos bastante bien. Porque no es Perfecto. fácil, es más fácil perderse en especulaciones y cosas. Yo les puedo poner en paralelo el ejemplo de la sexualidad, que ha sido el otro gran factor de proyección en la vida. Además, se proyecta sobre tanto sobre la sexualidad y se habla tanto y ahora además es tan abierta la cosa que nadie se sienta a verlo en lo más particular, en lo más íntimo, en lo más sencillo, pero más complejo, más complejo. Entonces, de verdad que preferiría, Salo, que se quedaran con Chévere. una cosa Perfecto. más cercana, más inmediata y no tan especulativa. Yo sé que tú eres filósofo y te vas para las No, no, grandes. está bien, está bien. Pero entonces en el tema familiar, ¿por qué tuvimos dos percepciones o dos proyecciones tan distintas? Porque aunque nos parecemos tanto, somos bien distintos, Salo, tú lo sabes. Somos personas, tenemos unas características, tú lo puedes llamar una tipología, lo que tú quieras, que es distinta, porque cada individuo, vengo de estar entrenado en una psicología que ve lo individual por encima, también considera lo colectivo, pero desde un lugar muy particular, somos distintos. Cada uno de nosotros somos distintos, somos una persona con una experiencia. Mira, ni los gemelos unicigotos son iguales, ni los gemelos que comparten un DNA, el mismo DNA, ADN, no son iguales. Y ya eso nos hace ver el mundo de una manera muy particular, muy personal. Y entonces a cada quien en esa individualidad le toca hacer su propia reflexión y su propio análisis en ese sentido. Después nos vamos a ir encontrando con verdades un poco más generales en ese sentido o más colectivas, porque cuando
cuando el venezolano, y ahí uno habla maneja el dinero de cierta manera, ahí hay una cosa que nos pertenece a los venezolanos como un colectivo, o los latinoamericanos, ¿me explico? O los europeos, en otra, o los chinos, que son particulares también con ese tema, con todo y su revolución comunista, industrial, todo, cuando tocas lo colectivo de los chinos, ahí uno empieza a ver unas cosas insólitas de lo que puede implicar la relación con el dinero. Y lo que yo siempre haría es, bueno, o trataría de enfatizar es esa cosa particular de cada uno de ustedes. Si ustedes son aquí, ¿cuántos son? 28, 30 y pico, bueno. 26. Dice que cada quien pueda empezar a pensar como individuo, así como la que habló, los que pueden hablar de cómo es eso en cada quien, en cada uno de ustedes. Y en esa medida, te digo, podemos ir ampliando. Fíjate que ahorita es más fácil hablar de sexo que hablar de dinero. Incluso a una relación de pareja, bueno, puede ir para allá, para acá con lo sexual, sin ninguno, pero a la hora de sentarse, hablar de dinero, hablar de dos visiones distintas. Mire, ella y yo tenemos unas visiones distintas del dinero. Gracias a Dios o a lo que sea, hemos podido lidiar esas dos diferencias de manera un poco más armónica, pero lo natural es que seamos distintos en eso. Lo normal, entre comillas, es que tengamos visiones diferentes. Pablo, pero guíanos un poco a los que no sabemos mucho de esto. ¿Cómo descubrimos las proyecciones? ¿Cómo sabemos? Tú dices, vamos a pensar cómo estamos viéndonos. Ajá, ¿cómo descubrimos eso un poco? Danos un poquito Yo, de guía allí. yo les hice, se los dije un poco, ¿cómo era el dinero en su casa? ¿Cómo manejaban en su casa el dinero? ¿Habían peleas por el dinero? ¿Cuál? ¿Qué decía mamá? ¿Qué decía papá? Pues si quieren vayan a hacer, vayan llenando las cositas para que empiecen a ver cómo es que se aproxima cada uno al dinero. ¿Qué es para mí el dinero? ¿Qué espero yo de eso? ¿Para qué yo quiero dinero? ¿Qué espero satisfacer? Porque eso está ligado a unas necesidades importantes. ¿Qué hago cuando tengo dinero? Yo siempre digo de manera imaginativa que si yo me pegara una lotería, que no juego, pero si me la pegara y atino a meter ese dinero en el banco y yo meterme bajo la cama, voy bien. Porque la perturbación que me puede producir, eso lo digo con toda honestidad. O sea, si yo recibo una masa enorme de dinero, la perturbación que eso me va a provocar, yo no sé dónde me puede llevar. ¿Me explico? Entonces preguntas como esa. Porque todos a lo mejor soñamos, no, si yo tuviera, entonces me pongo y hago y tal. Yo, en una oportunidad, mi tía y yo estábamos ayudando a su mamá a conseguir una casa en Barquisimeto y fuimos con ella a acompañarla a ver varias casas. Y nos tocó ver una casa que yo creo que era una imagen clara de lo que esa familia había vivido. Era la última casa de 5 casas que estaban juntas y que se habían ido vendiendo poco a poco y que además estaba distribuida de una manera muy particular. Había casi como un patio común y una cosa loca de un señor que hacía unos 5 o 6 años se había ganado la lotería y estaba vendiendo la última casa. Donde él además había comprado casas para los familiares y se habían ido a vivir juntos y todo aquello se estaba desvaneciendo. Eh, yo no, si eso esa es mi manera de guiarlos, darles imágenes para que cada quien haga lo que le toca, o se lo plantea a su terapeuta, o busque un terapeuta para hablar del dinero, como quiera que lo enfoque. Pero la idea es crear la inquietud sobre eso, no darles una guía, yo no les voy a dar ninguna guía. Le digo, allá hay proyección, allá hay valoraciones sobre el dinero.
Eso es lo importante revisar. Y además es más cercano a lo que uno se imagina. La proyección está más cerca de lo que tú crees. Eso que tú dices, pues, cuando tú y yo valoramos distinto la manera en que vimos a nuestra mamá manejar el dinero, ya ahí estamos hablando de cosas importantes que nos conciernen a cada uno de nosotros. ¿Tú querías decir algo, Mireya? Sí, quizás hacerte la pregunta un poco porque a muchos de nosotros nos ha tocado manejar mucho dinero en las iniciativas que tenemos normalmente. O sea, tenemos proyectos y esos proyectos manejan mucho dinero y realmente encontramos que eso como que va pasando y se escurre y no tiene repercusión en las vidas de cada uno de nosotros. Entonces, es como esa dualidad entre el dinero de los proyectos que manejamos y el dinero personal, como eso es como un malabarismo que uno va haciendo y que al final no tiene repercusión sobre uno y te encuentras que ya cuando no logras vender más proyectos, terminas incluso hasta tú en una condición de mucho deterioro, ¿no? Y eso tiene que ver de alguna manera también con esa relación personal con el dinero o esa confusión entre mi dinero y el del proyecto o cómo lo ves un poco pensando en este universo de emprendedores, ¿no? Bueno, es que yo ahí tengo una cierta, bueno, no sé si es un prejuicio, sobre todo con los emprendedores sociales, ¿sí? Porque están en un tema de ayuda. Para mí, la ayuda es de los temas más difíciles que hay en la vida. Y si lo digo desde mi experiencia, le digo, yo agradezco toda la vida que el primer día que yo entré al posgrado me dijeron, usted para entrar aquí tiene que entrar en terapia. Yo no entendía, tenía 27, 28 años, pues tenía una hija recién nacida, estaba otro por venir, era médico recién graduado, quería hacer mi posgrado de una cosa que me fascinaba, que era la psiquiatría, y yo no entendía por qué me mandaban a terapia. ¿Entiendes? Entonces, ahora lo entiendo y lo agradezco, y se lo agradeceré toda la vida. Porque es que yo no sabía ni la O por los redondos de mí mismo. No sé si me explico. Yo no tenía ni idea de quién era yo en ese sentido. Y querías Yo lo que ayudar. y además quería salvar a los otros. Y cómo esa relación tan desigual? ¿Cómo yo me acerco al sufrimiento del otro si yo no tengo ni conexión con el propio sufrimiento, ni siquiera o con mi sufrimiento o con mis alegrías? Si tampoco tengo esa relación muy clara, ¿cómo carrizo voy a hacer yo eso de una manera? La única manera que yo he encontrado que es útil y que se la paso a todos ustedes es que tengan la posibilidad de ir reflexionando conscientemente sobre ese proceso en cada uno de ustedes. Y ahí se van a encontrar una mina maravillosa de valoraciones, de todas estas cosas que hemos montado, de lo que te fascina, lo que no te fascina, de lo que mantienes en secreto, de lo que te da energía o lo que no te da energía. Ahí van a empezar a aparecer una cantidad de elementos que son los que realmente te van a ayudar a la larga y te van a ayudar a los demás. Entonces, imagínate emprendedores esenciales que salen como unos caballos desbocados a ayudar a primero que aparezca. No tienen ni idea. Muchas veces no tienen ni idea. Una de las emprendedoras que ayudamos el año pasado, una muchacha valiosísima, bellísima, con un potencial enorme, pero esa muchacha no tenía ni idea de lo que estaba jugándose. Y en el caso de ella, una de las cosas más importantes que estaba jugando era la valoración de su papá. Así, se lo puedo decir, era la valoración que ella no había podido recibir nunca de su papá. Y eso la estaba llevando, bueno, llevó a organizar un movimiento de cobertura, oye, Global. casi global, en Europa, en América, con sedes en casi todos los países latinoamericanos Quedó y ruina. con unos ingresos, con unos aportes de gente que le aportó multimillonaria y ahorita no tiene nada. Eso pasa por su relación con el dinero, que no le permite diferenciar mis verdaderas necesidades, aunque sean básicas,
de mis necesidades emocionales o afectivas o eso de ayuda. Por eso te digo, todo aquel que se dedica a ayudar, eso es candela pura, eso es un tema dificilísimo. Eso es como trabajar, como decía un viejo profesor mío que decía, que nosotros trabajábamos como, como si fuéramos, como si trabajáramos en un laboratorio radiológico. Nosotros estábamos recibiendo una radiación que no éramos capaces de medir y que los radiólogos tienen un contador que les avisa, mira, mira, retírate, y que nosotros teníamos que desarrollar la capacidad de ser nuestros propios contadores. Lo mismo le diría yo, pero sin que me quede nada por dentro a todos los emprendedores sociales. Tienen que saber que están expuestos a una cosa muy delicada, muy peligrosa, aunque estén con su pasión más grande, que gracias a Dios es por una pasión que lo hacen. Pablo, dos manos levantadas, María Gabriela y Juan. Vale. María Sí. Gabriela que puso primero en el chat. Gracias, Pablo, por tu insights. Tengo dos preguntas. Una es relacionado a, bueno, se dice mucho, esto es lo que le puse en el chat, que se decía mucho, o se dice mucho que las decisiones financieras son decisiones emocionales. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo entendemos y cómo lo manejamos desde tu perspectiva? Bueno, lo primero que te diría es que hace algunos años le dieron a un psicólogo el Premio Nobel de Economía por decir eso que tú estás diciendo, simplemente. Se ve en la... Daniel Kahneman. ¿Ah? A Daniel Kahneman. Bueno, a ese señor le dieron un premio Nobel por decir eso que tú estás diciendo. Yo tenía un paciente, te doy ejemplo, un financista, un muchacho que me enseñó mucho a mí de cosas de finanzas y se lo agradeceré siempre. Él, él me decía, yo le decía, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un intercambio. Tú me enseñas de finanzas y yo te acerco a tus emociones con la finanza. Porque él siempre me decía que cada vez que compraba una acción o vendía una acción, él había cosas que en última instancia las cambiaba y perdía y no sabía qué le pasaba. Entonces yo le dije, bueno, tú vas a empezar primero a ver qué emociones te acompañan. Entonces él decía que le empezaba como una excitación, una emoción que él no lograba controlar y tal, y eso le hacía cambiar las decisiones. Entonces el mejor acuerdo que pusimos fue, bueno, hay unos parámetros sobre los que tú no puedes, sobre los contratos, los que tú no puedes ir. O sea, si una acción cumple para ti estos requisitos, quédate allí, de ahí no te muevas. Es la única manera que logramos que él empezara como a apaciguar eso que le pasaba. Entonces, claro que hay una relación directa, directa y masiva. Y a los financistas más todavía. Son muy pocos los financistas que manejan esas cosas con una neutralidad suficiente como para, para recibir ingresos, sentirse tranquilos con ellos y no entrar en esa vorágine emocional que puede implicar de la relación con el dinero. No sé si eso te contesta o te ayuda. Sí, gracias. Juan. Gracias, Salomón. Muchas gracias, Pablo, por esta presentación y por compartirnos tu visión. Yo quería hacer varios comentarios, algo escrito en el chat. Eh, me, me gustó este aporte familiar que planteó Salomón de las dos visiones, siendo hijos ambos de papá y mamá compartido, ¿no? Y yo siempre he sentido que cada hermano tiene padres distintos. Y debe ser también que cada padre ha tenido hijos distintos, padre y madre, ¿no? Y es bien loco cuando yo converso con mis hermanas, cómo mis hermanas tienen una imagen de papá y mamá distinta a las mías, o sea, han tenido vivencias particulares. Y esta cosa central que pones ahí, que lo que pensamos del dinero tiene una base fundacional en lo que se vivió en la casa, creo que
junto con eso, lo que yo veo cuando yo soy docente de emprendedores, en fin, es que también funciona no solamente la casa, sino la escuela, los profesores, la universidad, el gremio al cual pertenecemos, ¿no? O sea, los artistas tienen una lógica con la plata horrible, porque si tienes plata, entonces has traicionado al arte, pero necesitas la plata, pero no sabes cómo encontrarla, en fin. Pero los emprendedores sociales también tenemos una relación rara con el dinero, porque en principio partimos de una... También la ideología funciona, ¿no? Y el dinero es malo, y el dinero causa daño, y la relación desigual con el dinero es probablemente una de las causas principales de la injusticia en el mundo, con la cual el emprendedor social lucha, contra la cual lucha. Pero sin embargo el emprendedor social es generalmente incapaz de tener una relación con su beneficiario como igual. Entonces le pide plata. Mireia, ¿no? He manejado grandes fondos. ¿De dónde vienen los grandes fondos? De los ricos, o de los países dominantes. Entonces es una contradicción espantosa, porque yo en realidad quisiera una cuestión más justa. Le tengo que pedir plata, me tengo que sujetar a ciertas reglas de juego, pero también desvaloro al otro porque no me puede pagar, porque no le presento los servicios directamente a ellos, sino a través de un intermediario, el que tiene la plata, ¿no? Entonces, finalmente, en esta cosa poco clara, que es lo que creo yo tenemos que analizar, decidimos hacer ciertas cosas y decidimos no hacer ciertas cosas. Y por otro lado, ocuparse del bienestar propio económico también es una mala cosa. También resultaría una mala cosa, ¿no? Entonces, lo que le quería decir, doctor, es que estamos cagados. Bueno, Un abrazo a todos. por lo menos ya sabes que te tienes que limpiar, ya eso es algo importantísimo. Y esa es un poco la idea, es verdad. O sea, esas verdades, y yo les decía, bueno, que esas valoraciones gremiales, familiares, culturales, sociales, ideológicas, son determinantes en el manejo del dinero. Son determinantes. A ver, bueno, el cristianismo tiene una manera muy particular de relacionarse con el dinero. Y eso le ha llevado, incluso en la propia historia del cristianismo, no en balde aparece la reforma, pero también aparece la contrarreforma, como formas que tienen que ver cómo se valoraba la, el, la cosa religiosa y en paralelo la reforma aparece precisamente por un enfrentamiento con un mal manejo de las fortunas que tiene que ver con el dinero. Y eso tiene una justificación teológica y todo lo que tú quieras. Pero ahí eso va a ir íntimamente asociado. Y tener conciencia de que estás cagado. Entonces, por eso creo que, y aquí mire, ella me lo ratifica, bueno, tener conciencia que estás cagado, pues ya es un gran paso, porque eso es lo que te puede llevar a limpiarte el rabo. Tan sencillo como es. Pablo, tenemos a Miriam y a Gaby. Dale. Hola, Miriam. buen día. Sí, muchísimas gracias por tu exposición. Yo me gustaría compartir, me gustaría compartir con ustedes la visión del dinero desde la Kabbalah, desde la parte espiritual. Dicen por ahí los que saben un poco de esto, que en la medida en que tú recibas el dinero y tú pidas el dinero para compartir, es mucho más fácil que llegue, es mucho más fácil obtenerlo. Cuando es para tu beneficio personal, es más difícil. Pero cuando es para compartir,
Y entonces hablamos del diezmo, esta parte que no es para la iglesia, no es para o sea, el diezmo es un impuesto que se tiene que pagar el 10% de lo que entra para poderlo reproducir. Y debo de ser honesta, yo desde que empecé a poner el 10% en beneficio de los demás, que puede ser alguien de la calle, que puede ser cualquier escuela, etcétera, de verdad se ha reproducido y es maravilloso. A mí no es mi papel valorar eso, pero sí decirte, fíjate todas las valoraciones que nos diste en esas pequeñas cosas que nos dijiste. Valoraciones espirituales. Imagínate tú la fuerza que tiene la valoración de lo espiritual, la valoración de, ¿cómo dijiste? Si lo hago a nivel individual, tiene una valoración. Si lo hago para el beneficio del otro, tiene otra valoración. Esas son puras valoraciones. Si te funcionan, qué maravilla, pero que no dejes de ver que esas son valoraciones que pones en el dinero. Y eso determina, incluso puede determinar hasta tu bienestar económico, pero estás montada sobre valoraciones. Igual, y lo hace la Kabbalah, y lo hace el cristianismo, lo hacen todas lo hacen. Porque lo que yo quiero resaltar es eso, pues. Es importante. Si hay una proyección, la hay. Si esa proyección tiene ciertas características, las tiene. Si eso funciona o no funciona, eso ya es otra cosa. Hay algunos que el diezmo les parece una tontería. Tú has encontrado una cosa importante en él y probablemente agarrarte de eso te va a servir. No te quedes solo con eso. Ojalá eso siga también abriéndose a otros caminos. Pero estás hablando de valoraciones, además de las de más alto nivel energético, que son las espirituales, por decirlo de alguna manera. Gaby. Gracias, Alo. Yo creo, pues me ha parecido todo muy interesante, pero creo que también hay un elemento que para mí viene después, cuando tú cambias como esa idea gremial y decides no tener más esa relación con el dinero y procurarte el dinero que necesitas para tu bienestar financiero y el de tu familia, tienes que lidiar con una cantidad de juicios que son muy fuertes. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo tengo una organización que desde hace muchos años no tiene funders, no los buscamos, no vamos a grants, y entonces tú eres el raro de la partida y la gente se empieza a cuestionar, bueno, ¿dónde está sacando el dinero? ¿Cómo está haciendo las cosas? Pero además de eso, si tú decides no solo dedicarte al emprendimiento social, sino hacer otras cosas para tener el dinero que quieres para tu vida, entonces también recibes una cantidad de juicios bien fuertes. Por ejemplo, esta semana a mí alguien me dijo, no, lo que pasa es que ya tú no puedes decir que tú eres emprendedora porque tú sacrificaste la misión por la plata. Entonces, creo que eso también es una cosa que hay que mirar. Pues a mí ya no me importa, pero hace algunos años sí fue una especie de, bueno, si será de verdad que estoy traicionando a mi gremio o no. Pero eso yo creo que también es importante mirarlo, ¿no? Lo que nos decimos a nosotros mismos como emprendedores. O sea, yo creo que mientras más tú te respondas que estás jodido, más jodido vas a estar. Y a los emprendedores les encanta decir que están jodidos. Entonces, creo que eso tampoco nos ayuda ni un poquito. Entonces Gaby dice, estamos cagados y jodidos. No, yo no creo que ninguna de las dos, o sea, por lo menos no yo, no sé, y me parece que, y conozco muchos emprendedores que no lo dicen, no se ven a sí mismos así y no están así. O sea, y además para mí es muy particular porque trabajo con muchos emprendedores, ver la diferencia entre los que se ocupan de su propio bienestar financiero y saben manejar la plata y saben invertir, ahorrar y tienen una relación distinta con el dinero y los que no, porque la diferencia es muy grande. Los primeros nunca se dicen a sí mismos que están cagados o jodidos. O sea, los primeros aprenden y hacen lo que hay que hacer para tener lo que hay que tener. Punto. Fíjate,
Diferenciarse. Tú estás hablando de diferenciarse. Eso a mí me parece un factor muy importante. Y ese diferenciarse siempre es muy personal, muy particular. Y diferenciarse incluso en las familias más cercanas, diferenciarse tiene un precio, tiene un precio. Y a veces se paga muy alto. Yo veo un muchacho, bueno, un hombre ya, un hombre joven, médico, donde eh, los tres hermanos se llaman iguales, tienen el mismo primer nombre. Y los tres juntos con su papá tienen la misma profesión. Entonces, este muchacho, uno de sus grandes sufrimientos es que él no sabe quién es, no se ha podido diferenciar. Y tú estás hablando de un proceso de diferenciación dentro de lo que puede ser la relación con el dinero, la relación con el emprendimiento como emprendimiento social. ¿Quién soy yo realmente ante esas cosas? Yo creo que esos son para mí otro de los factores muy más importantes que hay en el desarrollo de cada quien, que es el proceso de hacerse uno un individuo distinto. Este, para mí tuvo un precio hacerme psiquiatra, no hacerme médico. Hacerme médico estaba hipervalorado por todos, pero hacerme psiquiatra no tanto. Entonces, y eso me ha tocado pagarlo, pues en buena forma y en buena línea. Pero ese es un proceso que todos debemos. Y en el caso del emprendedor social, debe tener unas implicaciones muy particulares, sobre todo si además tocas el tema del dinero, como tú estás diciendo. Entonces, yo creo que estás hablando de un elemento sumamente importante que es para mí el diferenciarse. Fíjate, le toca a Mauricio, pero darle una cosita de cuánto le costó eso de ser psiquiatra, Pablo. Mi papá le decía, pero ser psiquiatra es lo mejor del mundo, porque si estás tratando con locos y lo cura, eres un genio. Y si no lo cura, ¿quién cura un loco? Mauricio. Sí, bueno, gracias. Entre los comentarios que decían jodidos y que estábamos cagados y qué sé yo, la verdad es que no me identifico con ninguno. eh, en realidad creo que el dinero, si se ve como un instrumento para obtener, eh, ese es te da un factor diferenciador que también me hace preguntarme si el tener impera y rige al ser, o el ser rige e impera sobre el tener. Eh, si si dices, si me lo haces como una pregunta, y para mí está el ser por encima del tener, sin duda. Es una cosa muy personal. A mí me importa más quién soy, qué soy, como que tengo o que no tengo. Eso para mí no hay ninguna duda en ese sentido. Este, y sí creo, tú dices algo ahí que yo resaltaría, pues. Y llegar a tener, lo que sí creo es, tú dices, bueno, tener esa relación tan objetiva con el dinero debería ser un objetivo. ¿Entiendes? Llegar a esa relación tan objetiva con el dinero debería ser un proceso al cual asumir, porque nadie está exento de tener proyecciones sobre temas tan complejos como el dinero o la sexualidad. Entonces, yo sí creo que eso se debe manejar como un proceso. Es un proceso que se inicia y que solo él te va a decir para dónde va. Y para mí, si se quiere, uno de las metas o del lugar donde yo quisiera que eso me llevara es a que sea quien soy, de la manera más íntegra que pueda. Lo que sucede es de que o sea, a veces pienso que la medición, la regla de medición, si lo ponemos con el dinero, entonces efectivamente influye en nuestro ser
soy más cuando más tengo, cuando más genero, cuando más dinero tengo en mi cuenta bancaria, puedo gastar más, puedo obtener más, o soy menos si no lo tengo. Y cuando me mido en función de esa regla que es el dinero, sí influye sobre mi ser. Pero cuando de repente esa regla no la mido en función del dinero, sino en función de lo que soy, de lo que puedo generar, de lo que puedo crear desde mi perspectiva, entonces el dinero simplemente empieza a ser un instrumento que independientemente que tenga o no tenga, comparado con cualquier otro, sigo siendo, como dirían en México, sigo siendo el rey. Sí, pero ahí estás ratificando eso, pues. Si te metes en una medida valgo en relación a lo que tengo, eso deja al ser muy chiquito, porque te estás dependiendo de una cosa tan extraña como el dinero, tan rara o tan neutra como el dinero. Entonces, creo que por eso te digo, para mí, como a estas alturas, pues yo lo entiendo, como abrir un proceso que me permita acercarme lo más que pueda a tener una relación lo más objetiva que pueda con el dinero. Que tampoco creo que exista una relación súper objetiva con el dinero, pero para mí ese es el camino. O sea, no cuánto me valgo, cuánto no valgo por eso. Ahí sí me estoy desvalorizando completamente. Si yo valgo porque tengo, no debo valer mucho. Y si no valgo porque no tengo, menos valgo. La Yo proyección quisiera, de mal y bien son otra cosa Listo. interesante. Nos quedan, ya estamos pasados, pero bueno, Pablo, no sal- sé cómo solo- estás de tiempo. Juan quiere si decir me- algo. No, ya, yo tengo que cortar. un minutito Pero nomás, vamos a oír que a Juan. quizás sirva para una siguiente reunión del grupo, ¿no? Me quedé con la imagen de las mujeres y de los hombres que hoy día se sienten, que presentó Mireia, con un veintitantos por ciento de gente que no está, que no siente que le está yendo bien, que siente una cosa difícil, ¿no? Y quería poner el tema de la resiliencia. O sea, las cosas cambian, los mercados en los cuales uno se movía por dinero, a veces se cierran, a veces se abren nuevos mercados. Y nuestra capacidad de respuesta a veces es lenta, o a veces no existe. O sea, el desconcierto, cuando cambian las condiciones, y el manejo de ese desconcierto para buscar oportunidades, creo que es un tema del cual se podría hablar en una siguiente sesión, ¿no? O sea, creo que hoy día hemos apuntado a las bases. Ahora, cuando se mueve todo, y estamos en tiempos en que a mucha gente de distintos campos se le ha movido, no solo a los emprendedores sociales, a los comunicadores, están en una fase tremenda en este campo. Entonces, esa cuestión de la resiliencia, de la búsqueda de oportunidades, de poder decir, bueno, se acabó y comienzo otra historia, creo que es un tema también del cual se podría hablar. Eso nomás como aporte, pero más hacia al siguiente encuentro como idea. Gracias. Listo, me disculpan, pero estamos pasados y sé que Pablo tiene cosas que hacer. Para cerrar, Ajá. con él, ahí hay una cosa que tocas que estoy de acuerdo contigo, pudiera ser motivo de muchísima discreción, que es la relación con el fracaso, la relación con lo que no sale bien. Primero es una gran oportunidad para ver proyecciones, por un lado, y por otro lado es una gran ocasión para y meterme más adentro en lo que yo puedo poner, eso que llaman dinero. Bueno, Salo, gracias Bueno, a todos. gracias Pablo. Mire, gracias a todos por participar. Me encantaría que pudiéramos seguir teniendo sesiones de este tipo. A mí me parece interesante que los emprendedores hemos entrado en un proceso de reflexión fuerte sobre el tema del dinero, profundo sobre el tema del dinero, y eso va a ser muy valioso. Gracias a todo el grupo, gracias a todos los participantes. La grabación estará disponible dentro de muy poco. Perdón, Miriam, no pude darte Gracias, otra vez la mano, pero teníamos que irnos. Gracias. seguro, gracias. Muchas gracias a todos.